Entonces, continuando entonces con acero. Para obtener aceros, entonces yo voy a regular, bueno, los saludo, disculpen, vuelvo a comenzar. Para obtener aceros, yo lo que voy a hacer es, como sabemos que es una aleación de hierro con carbono, lo que voy a hacer es regular el contenido de carbono que contiene el hierro este impuro que sale del alto horno, y a la vez también agregarle metales aleantes. Se le agregan una variedad enorme de metales aleantes al hierro y según las características del acero que quiero obtener. Entonces vamos a ver que hay muchos procesos de obtener acero. ¿Cómo se obtiene acero? Fundamentalmente el acero lo que hace es disminuir el contenido de carbono, o sea, de 4,5 a por debajo o cerca del 1% de carbono. Para eso lo que se hace siempre es utilizar, cualquiera es el método de acerificación que utilicen, es el mismo principio. Van a utilizar un oxidante que siempre es aire, el oxígeno del aire va a actuar o si no, oxígeno gaseoso, como en este caso que lo vemos acá, que tenemos como una especie de jabalina donde se inyecta oxígeno gaseoso puro. Si no es oxígeno, va a ser aire. Por supuesto, vamos a calentar el hierro este impuro, lo vamos a fundir, por lo tanto vamos a utilizar una cámara de combustión acá para producir acero, una cámara de combustión para calentar el hierro y fundirlo. Voy a marcar una cuestión con el alto horno. El alto horno es un proceso, una diferenciación. En el alto horno el proceso es continuo, trabaja las 24 horas o trabajaba en turnos rotativos de 8 horas, o sea, tenían planteles que iban reemplazándose cada 8 horas y era un proceso continuo y era muy difícil, las paradas, digamos, de mantenimiento son muy difíciles en un alto horno, porque se requiere luego para volverlo a iniciar la operación que alcance las temperaturas necesarias para el proceso, y eso toma tiempo. Entonces, a diferencia de ese proceso continuo, en los aceros yo tengo distintos nombres: el proceso Bessemer, el Siemens-Martin. Varios procesos pueden encontrar ustedes en la bibliografía, en internet también, que están bastante bien descriptos. Y en el caso del acero, es un proceso discontinuo, o sea, yo largo la operación, demora un determinado tiempo, paro el horno, extraigo el material, el producto de la operación, que es acero, que va a ser de unas determinadas características. Luego quiero un acero diferente, entonces largo otro ciclo de operación, pero acotado en el tiempo. No es un proceso continuo, sino se van produciendo distintos aceros de acuerdo a las características el acero que quiero producir yo. Como sabemos que utilizan para producir acero metales aleantes diferentes, tan es así que hay muchísimos tipos de acero de acuerdo a las características que yo quiero del material. Si yo quiero un acero inoxidable, voy a tratar de reforzar esa propiedad, la resistencia a la oxidación. Si quiero un acero resistente al impacto, voy a buscar los metales que me ayuden a eso, a obtener un acero resistente al impacto o resistente a la temperatura. Entonces, de esa manera vamos a encontrar una variedad enorme de aceros que ya están todos codificados, ya se conocen, esa información está en internet, en todos lados, así que no hay problema. En cuanto al número de metales aleantes, pueden ser unos cuantos, unos poquitos, 2 o 3, o pueden ser hasta 20 metales y no metales agregados para producir un determinado acero. ¿Cuál es el principio? Utilizar un oxidante de tal manera que el carbono que está en exceso como impureza se oxide ya a dióxido de carbono. Acá dióxido de carbono y se elimine a la atmósfera, o sea, estamos generando emisiones también, ¿no? Pero esto hace que vaya disminuyendo el contenido de carbono en la mezcla de hierro fundido, que ya venía muy impura, y va perdiendo la cantidad de carbono y va
disminuyendo el contenido de carbono y se va acercando a la definición de acero, que es una aleación de hierro con carbono y distintos metales con un contenido de carbono entre 1 o menor que 1% de carbono, por supuesto porcentaje en peso. A su vez, las otras impurezas que sí están presentes, por ejemplo, como el fósforo y el silicio, ¿cómo las vamos a eliminar? En este caso, el horno está siempre forrado de una mezcla de lo que se llaman carbonatos, una mezcla de carbonatos. Una mezcla de carbonatos, una mezcla de carbonatos de calcio y de magnesio, que se llama, generalmente es dolomita. Entonces, esa dolomita que es un recubrimiento que tienen las paredes internas del horno, cuando el horno entra en operación, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de temperaturas cercanas a 1000. Se van a producir los óxidos nuevamente, generación de dióxido de carbono. Se van a producir estos óxidos básicos con generación de dióxido de carbono. Y entonces, ¿qué va a pasar? Estos óxidos básicos que hay acá se van a mezclar con estos óxidos básicos, se van a mezclar con las impurezas que tiene el hierro de fósforo y silicio. ¿Cuáles son esas impurezas? Las tiene en forma de óxido, ¿sí? Se van a mezclar, por ejemplo, el óxido de magnesio con el pentóxido de fósforo y el dióxido de silicio, porque de esa manera las tengo estas impurezas. No las tengo como elementales, sino como óxidos, ¿sí? Y van a formar las sales correspondientes. Van a formar las sales correspondientes. Estas sales van a constituir lo que se llama la escoria. La escoria. Van a constituir la escoria. ¿Sí? Todas esas sales van a constituir la escoria, son sólidas, y se van a desprender del hierro rápidamente y van a formar una capa de escoria por arriba del hierro. Una capa de escoria por arriba del hierro. Esa capa de escoria que vayan a formar se va a separar rápidamente, entonces está muy bien. Para eso se genera la escoria, para que logre conformar un sólido que se separe del producto principal que quiero yo, que es acero. De esa manera yo puedo obtener hierro con un contenido adecuado de carbono que no me disminuya la maleabilidad, todo lo contrario, que me dé las características de maleabilidad del acero necesario para hacer láminas de acero. El hierro justamente no se obtiene puro, no importa obtenerlo puro, porque se oxida rápidamente, o sea, es mucho más valioso el hierro como acero que como hierro puro, porque con el acero yo puedo, y de acuerdo a los metales aliantes que en algún momento yo le voy a agregar a la mezcla de hierro, a esta mezcla le voy a agregar metales aliantes que se van a ir incorporando al hierro. Una característica que les dije, que los mejores metales aliantes van a ser aquellos que sean metales de transición y que tengan radios atómicos de elementos que tengan radios atómicos parecidos al hierro, como el caso del manganeso, como el caso del cromo, el caso del níquel, el caso del cobalto, etc. Pero los metales aliantes son muy variados. Vamos a ver qué otra característica es importante marcar. Entonces aquí está el principio general de la obtención de acero, que es lo que yo expliqué recién, y las reacciones. ¿Cuáles, como yo les decía, cuáles pueden ser las variantes en los procesos de acerificación? Que yo utilice aire o que utilice oxígeno puro. Por ejemplo, si obtengo oxígeno puro, se beneficia el acero que si yo obtengo aire. ¿Por qué? Porque en el aire también tengo nitrógeno, y el nitrógeno no favorece al acero en cuanto a su estructura, lo hace quebradizo. Y además
es más caro también, hay que considerar utilizar oxígeno puro. Después, por ejemplo, el calor, ¿cómo alcanza el calor el horno? Puede haber una cámara de combustión con combustibles fósiles clásicos, fuel si es combustible líquido, gas natural si tengo disponibilidad, o bien directamente carbón. Depende. En general, los grandes procesos utilizan combustibles fósiles como fuel o gas natural. ¿Sí? Y también puede pasar que el proceso de calentamiento se haga con un horno eléctrico, que el horno eléctrico siempre regula mejor la temperatura. Yo tiendo a dar mejor así el tema, en que si yo les voy marcando los distintos procesos, las variedades, que ustedes la pueden, el que tenga interés va a ir a la bibliografía y va a encontrar todos los métodos de acerificación, pero el principio general es el mismo. Un oxidante, una mezcla de hierro con todas las impurezas fundida, el aporte de ese oxidante para oxidar el carbono y a las impurezas que ya no van a estar, como yo les decía, como fósforo ni como silicio, sino como óxidos, ya directamente como óxidos, porque son más estables como óxidos, y esos óxidos se van a mezclar con los óxidos básicos que se generan de la descomposición térmica de los carbonatos que recubren las paredes. Lo que les voy a pedir, que es muy importante para ustedes, es tratar de no mezclar los dos procesos, de ir desarrollando uno, el del alto horno, obtener hierro impuro, el del acero, el que obtiene acero. Eso es muy importante para que vayamos delineando todo claramente.